Bill, ¡Dame no. esa salchicha! ¡Ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! Oh, no. ¡No vale la pena! Apu se va de los Simpsons. Fan de la serie. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Que Apu se va de los Simpsons. 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 Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Que Apu se va de los Simpsons. Que Apu se va de los Simpsons. Excelente, muchas gracias. He vuelto a Free Fire después de muchísimo. A ver, este el sonido que lo subo porque no se escucha nada, tío. Voy a subir el volumen a esto que lo tengo probablemente desactivado. Ahora sí. Soy yo, está muy alto. Ya, lo voy a dejar por aquí. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo directo bastante sorpresivo de Free Fire. De hecho, agregaron el modo zombie hace bastante tiempo, estuve hablando de eso. El modo nocturno Bermuda, que es el nuevo modo, creo que han agregado hace 2 días o más o menos por ahí. Muchas gracias por estar aquí y si están conectados, pues jugaremos partidas con la gente que está aquí. Saludos, me mediaste sobre Resilax, no, Resin Galax, Residente de Galaxia. Con subs está bien, con subs suficiente. Resin Galax, ¿no te tengo yo a ti agregado? ¿Estás seguro? Sí me acuerdo de Resin Galax. Lo que va a ser las otras. Navidad se fue, pero sigue el árbol acá colgado. No sabemos por qué, pero pues sigue aquí. ¿Cómo pasaron las navidades? Pues yo lo pasé bastante trabajando, se podría decir. Es muy complicado normalmente grabar esto o hacer algo porque estoy trabajando siempre en navidades. Por cosas del oficio. Hoy de hecho iba a trabajar, pero como tuve el día libre, pues aproveché y grabé. Déjame hacer un espacio. Vale, en tu agenda muy apretada. Vamos. La Navidad trabajando. La mayoría creo que lo ha pasado con su familia, lo cual está muy bien. Siempre bonito pasar la Navidad ahí. Yo comí mucho panetón. 2 panetones, para serte honesto. Y el modo... Ah, mira, ráfaga de noche es. Pues voy a pique. ¿Puedo saldar? Perfecto. He pasado la Navidad trabajando. Pavo no he comido solamente pollo. Pavo no he tenido la suerte de comer. Chocolate sí me he tomado, tío. Me ha dado una cagada, tío. He ido al baño como 5 veces el 26. Porque sobra. Del 25... No, del 24, 25 hasta el 26 sobró. Me cago en todo, que me gane el loot. El árbol, arbustillo. Soy arbustillo, sí. Vámonos. Ah, no le dejo pasar. Te jodiste. Ay, Dios mío. Arbustillo, sálvate. Arbustillo, vamos. Ay, arbustillo. Ese juego de francotiradores no me digas que es así, Me cago en todo. Corre, Forrest. Hay una mosca que se me ha acabado en toda la pantalla tapando... Bueno, qué mosca tan fastidiosa. Arbustillo se va porque me tapa mucho la visibilidad, la verdad. Antes se podía ver un poco, ahora no se ve nada. ¡A puños! Ah, esto que es arreglar puños. Genial. Toma, a ver, chico. A ver. Pero, crack. ¿Sabes qué? Ah, no. ¡Qué joder! A ver, si lo doy soy el puto amo, No. ¿Me ató un golpe? Dios mío, ¿este es el hombre Hulk? Pues me está interesante, tío, porque pues te da la chance de practicar con esta arma. Alex me dice, ojo contigo Alexis 25. Vamos Alexis, si estás acá, genial. Quería un poquito practicar porque quiero mimetizarme con el juego.
mimetizarte, creo que es la palabra, mimetizarte. Adaptarte otra vez. Entonces, me gusta, ¿eh? ¿Se puede jugar en escuadra esto? Hay que me está invitando. ¿Puedes jugar en escuadra? No se puede jugar en... Ah, puedo jugarlo solitario. Una partida más de esto. Interesante, está. Complicado, pues ya veremos ahí. Si me dan solicitudes, genial. Si le he puesto activado el tema este, ¿no? De la... Sí, sí. Voy a poner el comentario. ¿Cómo hago para poner navegador número 2? Y ya, está el tema de los comentarios. Está franco, me gusta la idea. Aunque es una idea que ya han usado en Fornuto, pero está genial, digo. Te da la chance de practicar. Mira, esta mujer que está enfrente mío. Pero el tema que lo noto un poquito complicado es, ponte, que con un puño me acaban de matar. O sea, el tipo era el hombre Hulk. Con un solo puñetazo, bastante lamentable mi muerte. La gente se pregunta cuánto van a sacar el tema de la Navidad. Pues no sabemos. Sí, creo que... Bueno, voy a hacerlo en cámaras ahorita. Terminando esta partida, francazos. Vamos a francos, tío, que me gusta la idea. Agacharse de la tierra, reduce la... Bueno, ya me sacaron el titulaco ahí. El osito lo puedo comprar. De hecho, voy a ver si voy a comprar el osito este de nieve. Vale, lo bueno es que cierra siempre por aquí, por pick. Vale, vamos a caer en pick cuando me dé la señal para poder saltar. En un poco en 0, 2, 3, 1. Vamos, señal. Aparece en cosa de nada. Uf, le cuesta, ¿eh? Genial, vamos. Está francazos, tío. Pero el tema es que los golpes quitan mucho, yo diría. Bastante... Bastante de lo que yo pensaba. Si el tío me mató con un solo golpe, eso está bastante raro. O sea, yo debería aguantar 2 golpes con lo mucho. O un golpe en la cabeza me costó 150. Puede ser en la cabeza 2 golpes. Vale, tengo machete. Machete me decían en el colegio. Tengo machete de arbustillo, tío. Este es de campers. Esta es partida de campers, ¿eh? Voy a no coger la... No voy a coger esto del arbustillo porque la verdad estorba mucho. Pero mucho, mucho el arbustillo. Con sujetos tengo chaleco por 3, bastante bien. Y otra vez, francotirador, genial. Vamos a ver si podemos matar a alguien. A francazos. Me imagino que en pico va a haber gente. Voy a ver si puedo conseguir, no sé, más francos. Es la AWM, ¿no? Yo preferiría la otra, tío, la CAR. Me gusta más. Porque en esta tengo la mira térmica, tío, qué asco. Me pongo esto, casquete me gustaría tener. Lo bueno de este ítem que tengo es que no parece que tuviese escudo, pero sí, mira, tengo escudo y casco tampoco. Lo oculta bastante bien. La gente se confía bastante. Uf, encontrar a alguien complicado va a ser, ¿eh? Ya que la AMW no tiene una mira tal como grande. Tengo que esperar que se ponga rojito la puntita. Como quien dice, y de ahí ya podré pescar a alguien. De momento no. Ay, Dios mío, no me ha visto, tío. ¿Te das cuenta? Escucho a alguien, ¿eh? Escucho a alguien con su sartén, ¿eh? Vale, lo tengo ahí. ¿Qué dices? Muerto. Cabeza, ya, ¿por qué no le hace cabeza? Cabeza, estamos hablando de otro, de otro Jan, quizás de un futuro distinto. Vale, no tenemos gente, recargamos esto, aunque es un poco estúpido recargar porque tengo dos de estas. Vale, voy a hacer algo. No, no, no. A ver, pensé con cabeza hizo. Ya, Jason, dije. Ya con cabeza. Pensemos con cabeza, crack. ¿Te parece? Genial. Uf, va a ser menos envolvente, ¿verdad? Se me buguea. Asco, qué asco. Se me buguea, tío. Me cago en todo. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Complicado es, complicado. Lo único malo es que juego de uno.
Lo único malo es que tiro en cabeza, claro, obviamente que está a 250, creo, si no mal recuerdo. Difícil es. Te va a solicitud, dice Alexis. Pues vamos con Alexis. Montferrique. A ver, crack. Dúo, no se puede jugar este modo. Ah, no, si puedo jugar Bermuda. No. No, no, no. Así que puedo. Pensé que no. Tengo a Chris. Mauro. Mauro. Mauro, Mauro. Vamos a ver. ¿Qué carga esto? Alex. El león. La gente está descargando en casi nada. Orgasman, Alex. Pues hasta que acepte la solicitud y entre. Su tiempo se va a demorar. Voy a poner una canción de los Chichos por lo menos. Krishna, después de tantos ¿Me años de perdonas? servicio, ¿Me perdonas? Si te ya no quiero vivir. ¡Dame No, esta salchicha! ya no quiero. Krishna, Listo. después de tantos años de servicio. Ya imagino que Alex ya había respondido el llamado. Revisamos. Tengo a Chris y a Organ, tío. No, no tengo nada más. Absolutamente nada más. Reclama. Wow, de verdad también voy a hacer eso, ¿no? No, debe estar. Eso de reclamo debe estar por. Joder, por aquí, ¿no? ¿O no? Reclamar, obtener todo. Vale, genial. Entonces reclamo, ¿dónde está? Élite. Esto no hay. Reclamo esto. Esto tampoco. Dos de estos. No, no me han dado. ¿No me lo han dado? Creo que sí estaba, pero... A ver, niño nuevo. Hot. Tampoco está aquí. Nuevos objetos. Descargar ahora. Esto. Introducción. Estrellitas. A mí. Ale me está invitando. Yo te invito, Ale, no te preocupes. Pues no. No lo tengo. O sea, no sé si lo estoy buscando bien. Creo que lo estoy de buscar. Debería estar buscando otra cosa. Voy a jugar con Alex. En dúo. Dinámico. Acá está Alex. Vamos, Alex. Check que caché esto. Ready. Envío ready. Y iniciamos la partida. Vamos a ello. Primera partida con Alex, el león. No sé hablar. ¿Qué me pasa hoy día? Adolfo Moro. Hola, ¿puedo jugar contigo? Claro que sí, Adolfo Moro. De hecho, entra ahorita mismo a Free Fire y activa los hacks. No, y si puedes enviar una solicitud, creo que lo he puesto, sí. En la parte superior y se agreme soy Jan7 con 3 7, así me llamo en el juego. Es un nickname muy antiguo, bastante antiguo. El dinosaurio hijo de puta que me está... bueno, dinosaurio, ¿qué te pasa, loco? Bueno, a su vida yo me voy y a explicar un poquito el tema de las navidades que se fueron y ya vienen. No sé, tío. Free Fire agarró mucha relevancia desde... ¿Cuánto? Ponte. 2 años. Yo me acuerdo que fui las primeras personas que jugué este juego. No sé si algunas personas se identificarán con esto, pero yo sí fui de las primeras. Nadie lo jugaba, o sea, estaba de moda. Estaba Pug de moda. Ya salió Fortnite, creo. Está en su temporada 3, creo. 2, 3, que es la tercera. Y había salido el juego para celular. Y dije, bueno, con mis primos, que jugara Free Fire porque estaba de puta madre. Porque es un Battle Royale. No es como Fortnite, pero es un Battle Royale y ya. Lo jugamos muy pocas personas, tío. De hecho, tengo una partida grabada. No sé si la voy a subir, o sea, no he ganado. Pero es una partida muy antigua. No, te juro que no vas a reconocer el mapa, es otra cosa. Me doy cuenta que hay varias ciudades que no estaban todavía. Shock sí estaba, Peak también estaba, otras que están más abajo, como Electric o Town, no sé qué cosa. Cape Town, tampoco están, entonces, bastante interesante ver esa partida. Voy para allá a ver si caigo en... Mira, este me cae ahí en esta casa, pues yo me voy a la otra, tío. Jugando el mojo, el modo francotirador, vamos a ello, caigo en la casa, perfecto. Entro por esta ventanita, me está llamando la atención. Ya tengo francotirador, así que bastante fácil encontrar francos. O sea, debería ser un poquito más complicado para hacerlo un poco más difícil, pero no.
De momento bastante fácil. Tengo silenciador, eso me gusta. Vale, mi compañero. Ay, Dios mío, voy por ti, voy por ti. ¡Compañero! Ay, Dios mío, se ha muerto. Te vengaré. Me dejo mi like, pero bueno, bien ahí. Tío, necesito un arma y darle en la cabeza porque con eso... Shh, los maté de un solo disparo, ¿eh? No, bajó. Ay, Dios mío. Me quiere disparar, me quiere disparar. ¡No! ¡Mucha gente! A ver, Jan. Muerto. ¡Muerto! ¡Vamos! ¿Qué dijeron? ¿Que se muere este tío? Nah. Vamos, qué suerte he tenido, crack, Ojo, para este tipo de modo yo te recomendaría... El machete quita mucho, Machete quita mucho, me gusta. Yo... Uf, man. Uf. Papu, mamu. Papu. Ay, Dios mío, tengo uno más acá. No sé si vieron el puntito rojo que apareció. Aparte de este crack, tengo uno más por aquí. Metido por acá. Quería un hombre, pues se enfrentaría a ellos. Quería Jan, pues se iría a su casa. Bueno, Tiraco, no importa, le quito más. Le da miedo, se cura. Vale, genial. Se la quiere jugar. Bueno. Segunda prueba, recargamos y que tengo tiempo. Y no hay presión de por medio, así que... Por aquí la cabeza, ¿no? No sale. Le ha dado miedo. No quiero que me dé, tío. No quiero que le... ¡Uf! Se la odió. Creo que está solo, ¿Cómo no me dio? Es que es lento. ¡Joder! A ver, chico. ¿Pero muero de una vez? Me ha hecho daño. Me ha hecho daño. Me curo. Complicado es. O sea, ya te digo, complicado es crack. Me gusta el detalle, o sea que... Creo que me cura el 100%. Vale, 150 me quita en el este, así que... No sé, a ver, explícame. Yo le he dado en el cuerpo, Te podré... Voy a hacer algo, voy a cambiar de espacio y voy a disparar por aquí. Nah, son dos contra uno. Puedo, sí, pero me la juego mucho. Voy a intentar hacer esto. No, me está apuntando, pero no sabe dónde. No. ¿Qué he hecho? Ay, Dios mío, no lo tengo ahí, tío. Nah. Se va mucho. No sé por qué le pasa. Tengo que estar en una distancia bastante, pues, lejana, parece ser, porque si no se va demasiado. Vamos a ver. Si le he dado. ¿O qué es eso, tío? Ha encontrado el hack. Ha encontrado el bug. Solo puedo disparar. Nah, me voy. Eso te tiro en la cabeza y kill. No le he dado, no sé por qué. Vale, yo conozco un hueco en las ventanas. De hecho, en esta casa, no sé si le he explicado, hay unas partes cerca del marco donde no le puedes dar a nadie. Entonces, si ese crack está ahí, pues tiro no lo voy a poder. Me voy a acercar a punto, me va a disparar, pues lo más seguro es que sí. Pero te puedes buguear, te puedes salir un poquito de fuera del marco y no, no hay forma de que te disparen. Porque el muro te cubre, pero tú puedes disparar a los demás. Entonces el men está como por ahí. No puedo darle. Hay una pared invisible en ese momento o un pequeño borde invisible que no me permite darle. Y el men me ve claramente. Entonces por ese borde sí podrá dispararme él, pero yo no a él. Entonces complicado. Complicado es.
Sí me explico bien también. Voy a meterme a punto a ver que pase lo que Dios quiera. Vale, vale. Corro más lento con esta arma. Muerto. Su compi está molestísimo. Su compi está súper... Me voy. ¡No! Su compi está molesto. Faltan los cracks faltan los cracks. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Los cracks! ¡Los cracks! ¡Mis amigos, los cracks! Me cago en toda la pared esta, tío. Queda... ¡A tu casa! ¡No! Me cago en todo. Está interesante, pero uff. Complicado es, crack. ¿Cómo estás? El Nemo comenta. ¿Cómo entro a la partida? Pues carga. Gonza, wow. Después de mucho tiempo. Gonza, ¿qué más me dijo? Juan. Y Chris está casi. El único que está casi, Chris, Te envió solicitud crack, me dice Adolfo More. Yo estuve cuando los cuchillitos. Alfa, buen corazoncito, vale. Me han dado regalo nuevo. Creo que puede ser que ahí esté el nuevo personaje, crack. Maquinola. Uf, complicado ese. Interesante, me está gustando porque es interesante, tío, ¿no? Pero ya te digo que el juego tiene muchos bugs, tío. Tiene muchos hacks. Muchos bugs, por así decirlo. Voy a... se ha ido offline. Me está Gamer Klaus. Voy a jugar con Icris una partida más en dúo. A ver qué tal nos va. Y la que sigue jugaré con el famoso Gamer Klaus. Seguidor en Twitch. El máximo exponente del reggaetón. Y nada, tío. Interesante. Me están gustando estas partidas. Me gusta porque es más de sigilo y esperar. Mucha gente se va a lo loco, como yo. Pero sigilo y esperar también es una forma de jugar. Por eso me gustaba a mí mucho el Rainbow Six. Aunque nunca lo llegué a jugar, no sé, muy bien. Bueno, Chris, ¿cómo estás? Navidades. Navidades. Yo tengo una película de Navidad que no he podido ver. Creo que la mayoría... Vale, hay 5 películas de Navidad que todo el mundo ve. Ponte, que está Mi Pobre Angelito. Está Santa Cláusula. Está Turboman. Está El Grinch. Y una más. Hay una más que no me acuerdo en este momento. Hay varias, hay varias. Puede ser la de los negritos y el gordo negro, que era un rapero. Esta también es interesante. Pero para mí, de todas las películas que he visto, o es Grunge también. Lo malo es que hay muchas versiones. El Grinch en humanos, por Jim Carrey, de puta madre. Es el que más me da risa. ¿Dónde quedamos, Chris? Márcame, por favor. Y nada, tío. No he podido disfrutar Navidad como se debe. ¿Estás jugando el modo zombie? Estoy jugando el modo francotirador. Ah, Franco. Como Franco Game está acá, puedes jugar francotirador. Vamos para 4, ¿te parece? Saltamos. Estamos jugando el modo francotirador. Me gusta, es interesante, es complicadito, ¿eh? Es de tensión este juego. O sea, es conocer bien el mapa, yo creo. Conocer bien las estructuras del mapa. Yo te digo que las conozco bastante, no bastante bien, pero bastante regular. Sé por dónde traspasa las balas y por dónde no, entonces, pues no me la voy a jugar. Si eres bueno en headshot, pues te va muy bien. Yo, por lo menos, no me considero muy bueno en headshots. ¿Y quieres caer conmigo? Vale, tengo arma. Armadura o equipaje o equipamiento es lo que nos faltaría. Tengo chaleco, armadura porque dije. Chaleco, mira, bustillo, que hay bustillo. No lo necesito yo. Y explicamos un poquito el tema de los francotiradores. Usualmente tú quitas algo de 150 al cuerpo y a la cabeza quitas 250. ¿Estás acá? Si está... ¡Eh, que está aquí! Qué desgraciado.
Bien, Ikris, bien, 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 bien. Yo intento saltar un poquito para que no me den, pero como no me... No me... Acá está, su amigo, su compa, su compi, su compi. Está aquí, está aquí. Ikris. Cuidado, ojo, me voy afuera. Nah. Lo malo es que se me voy mucho. Voy a intentar hacerla envolvente, a ver si lo puedo... Joder. Te digo, o sea, la gente me conoce, no sé, yo no puedo tirar headshot porque se me hace complicado como estoy jugando. Pero bueno, intentaré... Intentaré matarlo. No se va a escapar este... Oye, tengo dos de cope. Se ve que parecen dos alitas, ¿verdad? Me cago en todo, tío. Lo veo, lo veo. Se va el buen hombre, así que lo voy a perseguir. Se ha ido, ¿verdad? Ah, ahí está, ahí está. Que se quede. ¡Qué malo soy! A ver. Me cago en todo. A distancia creo que quita mucho menos, ¿eh? A distancia creo que quita mucho, mucho menos. Hay que matar a este crack, tío. Disculpen, no soy muy bueno disparando. La gente que conoce saben que yo fallo mucho con el francotirador. Pero vamos los dos al mismo punto, ¿vale? Vamos los dos al mismo punto. Pues no podemos perder tanto tiempo con este crack, te digo yo. No, ¿cómo no le he dado? Nada, nada, se va, se va. Cree que se va, pero no es así. Tenemos que matar a este buen hombre. Nada. ¿Se va? ¿Se va? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Se va? Dispárale, Ikris, dispárale a él. Bueno, te vas. Perdóname, güey. A ver, explícame. Pero bueno. ¡Muerto! A tu casa, uff. Le llamaban correlón. Recargamos esto que tenemos tiempo. Yo recomendaría, si tienes un momento de conflicto, no recargues porque demora casi 2 segundos en recargar. Mucho tiempo, de las armas más lentas en recargar al costado de la escopeta recortada. Pues muy bien. Bastante bien, la verdad. Dani, dale, entra Dani. ¿Qué estás esperando, crack? Demian. La gente que quiere entrar, que no me tiene agregado, agrégueme y jugamos la siguiente partida. He visto Itachu, creo. Mochila por 3, aunque no sé si es tan necesario como tal. A ver, chico, y que tenemos que movernos, porque estamos muy jodidos acá. Estamos ganando una partida así. La verdad es que estuve bastante cerca. Perdí a Alex. No fue. Intenté salvarlo. Pero bueno, vamos a ello, Por el momento me parece. ¡Me caigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cuánto daño me acabo de hacer, crack! Explico un poquito el tema este de... El perro está tocando la puerta. Explico un poquito el tema este de... ¿Quiero explicar? De mis mapas favoritos. Lo veo, lo veo. Son estos mis mapas favoritos, Lo de sigilo, tío, me gusta. Carajo, y que le he cagado. Le he cagado, le he cagado. A ver, a ver. 111 en las nalgas le di. ¿Y qué? ¡Cuidado! ¡Qué asco! Pero bueno. ¿Viste cómo disparó al otro lado? Ikris, vamos, vamos, tú puedes. Qué asco, Ikris, Bien, 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 sálvame. Sálvame, Ikris, que me muero. ¡Ikris! Ven. Vamos, tú puedes. Dios mío, crack, Dios. Vale, vamos por punto. Me cago en todo. Ni pude correr. No, eres un valiente, Ikris. Déjame decirte eso. Nada, nada, mal. Me voy a abrir la del perro. De Apu. Y agregar lo demás que me ha dicho.
Caja de dulce de 2019, ¿vale? Recogemos todo esto, vamos a poner a Apu Nahat. Krishna, después de tantos años de servicios leal, ya no quiero vivir. ¡Dame No, esa salchicha! ya no quiero vivir. ¡Dame esa salchicha! Oh, No vale la pena. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Estoy sudando como... Ya te mandé. Vale. Siguiente partida. Me están gustando las partidas, la verdad. Bastante bien. ¿Qué jugar dúo? Me gusta dúo porque escuadra va a ser muy de campers. Gamercloud, vamos a agregar solicitudes y ver si dejan esa conectada, tío. Y también solicitud a mí, dice... Soy Dani. ¿Dani? 124. Tú no eres Damian, ¿no? Dami me envía solicitud. Agregamos. A Morph también. Y al famoso Franco 2006. GamerCloud, ¿estás ahorita conectado, tío? A ver, quiero ver si lo he puesto. Ajá. Lo he puesto en la pantalla esta. Voy a abrir el stream chat para revisar cómo vais por ahí. Y voy a agregar. Voy a ver a GamerCloud si está. ¿Estás? Parece que GamerCloud se queda en standby, tío. Se queda muy estático. Ah, Barbis también está. De lo que acabo de agregar, pues misteriosamente no tengo a nadie, tío. Puede ser un tema de... Explícame, quiero ver si me ven en línea a mí o no, porque ese es... Uf, es un detalle que me pasa mucho a mí, tío, que usualmente yo veo a la gente en línea y ellos no me ven a mí en línea. Caps, he agregado a varias personas, pero no encuentro a nadie más de momento, actualizo más y pues agrego a vos, si no lo puedo agregar ya. ¿Ya está? Bueno, me clavo si está acá. Borges se acaba de ir hace... Sí. Se acaba de ir casi en casi nada Barroji. Lo voy a escribir y vamos con... GamerCloud, de los principales, He agregado a 3, no veo a ninguno conectado, pero las partidas saben que duran muy poco, porque en Free Fire hablamos de 10 minutos por partida o quizás menos. Entonces normal, no hay problema. No es como tirarte un Dota, un Left 4 Dead, tío. Que te demoras algo así de cuánto por jugado. 90 minutos. 30, 60 minutos. Acá te demoras 10 minutos por partida. Y nada, con GamerCloud, siguiente partida. Voice, te quería agregar, tío, pero no, justamente entré. Y me dejó en vez de solicitud. Dale. Jingle Bell. Y sabemos que el receipt chat, o sea, más o menos calculen un poquito porque el chat, el mismo chat es del juego, o sea, el mismo chat del directo, voy a explicarlo bien. Viene con retraso, entonces, pues, mientras escribo el comentario, va a demorar como unos 6 o 5 segundos a que me llegue a mí. XX XX, son 1, 2, 3. ¿Quieres jugar conmigo? No, ¿qué me dije? Disculpame. ¿Quieres jugar conmigo? Claro que sí, Sebas. Eso ha sido mi sueño desde que me escribiste. Ay, no te preocupes, no te preocupes. Vas a disfrutar de unas buenas partidas. Caliswa, ¿te parece, crack? El lugar más campero del mundo. Vamos, GamerCloud, saltamos, Ya activaré el micro, pero yo sé que GamerCloud no tiene micro, entonces pues no puedo activarlo como tal. Yo conozco más a la gente que sí tiene micro, entonces normal. Con ellos, pues sí lo puedo hacer. Me gusta... Este es mi juego favorito, Se está volviendo mi juego favorito. Esa estrategia, tío. Estrategia campeo. Está muy bien el tema este de disparar loco, pero también es muy bueno tener estrategias en la mente, tío. Ser más inteligente que tu rival. El otro me mató, no sabe ni cómo, porque me acaba de disparar. Disparó un lado y me cago en todo. Una pregunta con esto. Muerto, por tonto. ¿Dijiste qué? Voy a matar a John, lo quiero matar. Lo siento, crack. En las nalgas, muertísimo. Muchas gracias. Viene gente conmigo. Viene combate. Ahí ese tipo está loco,
¡No! Gamer Cloud, sálvame. La bomba, la. ¡Ah, Dios! Vamos, vamos, Gamer Cloud, creo en ti. Qué mal, tío. La bomba esta, tío. No, juégatelo, digo. Yo digo que te la juegues. Ya se lo dije. Que te la juegues. Ah, mira, tiene el payaso. Era Rodolfo el Reno. Tan. Yo creo que poner canciones de Navidad, pero. Pues la Navidad pasó, tío. Esa bonita fecha donde te acuerdas que ya no te van a regalar nada. Jan Dixon, jugamos. Igo. ¿Jugarás con Igo? Con Igo, no sé, pero contigo puede ser, tío. Vamos, si estás ahí. Ah, ya lo corrigió. Dale. Bájale su like a Gamer Klaus. Es que Gamer Klaus yo conozco, juega muy bien, tío. A ver si puedo hacer una kill, me causa que se haga la. Ah, mira. Andy Suárez regresó. Lo tienes ahí, Lo tienes ahí. Tienes dos, de hecho. Ah, perfecto, ahí, al aire. Y nada, tío. Voy a hacer escuadra, vale, voy a hacer escuadra. Me gusta más jugar en dúo porque siento que me puedo estar más cerca como mi compañero, tío. Pero si quieres en escuadra voy a poder meter a todos, ¿sí o no? Estoy streameando. Sebax, ¿estás streameando? Pues vamos si quieres. No sé por qué se pone en un plan, sí o no, perro. Tranquilo, crack. Sí va a haber, hay tiempo para todo, de hecho. Escuadra. Ah, escuadra no puedo dúo. Ah, solo puedo dúo, tío. Oh, madre mía. No estás. Ikris no está, por ejemplo. Lucas está. Franco. No te veo, Franco. No veo a Franco. No. Voy a hacer algo. Voy a esperar que alguien me invite, tío. A ver si alguien me invita. ¿Cómo estás, bro? Bastante bien. Saba Bro Pro. ¿Cómo? YouTube, Saba Bro Pro. Región Sudamérica, Adolfo Moro. Adolfo nomás creo voy a decirte. Vale, tengo Apu, ¿verdad? No. Apu, quítate un mes. Vale, genial. Dúo. ¿Te llamas YouTube Sabas? O sea, si te llamas realmente. Vamos a ver, capaz si llamas así, tío. Es un nombre de toda la vida. YouTube Sabas. Se me está bugueando. Pues si necesitamos. Se ha llamado YouTube Sabas, tío. Se me está bugueando mucho. Se me está bugueando mucho. Te llamas YouTube Sabas. Intenta agregarme porque se me ha bugueado el tema este de los amigos, tío. No me he dado cuenta. Voy a ver quién elimino. No quiero eliminar a nadie, la verdad, pero. Uri Belgón, no puedo eliminarlo. Juan Carlos tampoco. Hachi tampoco. Juan Manuel, no juego con él mucho tiempo. Machete 67. El Matapatos. Cami tampoco. Me caía demasiado bien. Tevi te vas. Vale, y tengo espacio para Oli más. Y de momento tengo solamente el Electromosil para agregar, tío. No tengo nadie más. O sea, no me parece absolutamente la persona que ha agregado. Por ejemplo, Franco, que ha agregado. Pues no me parece. Acá, solicitudes. Añadir. No me aparece. ¿Qué hago, tío? Voy a ir a YouTube, sabes que está acá, tío. Me está spameando aquí. Pues lo agrego. Control B. Me imagino que le restó, ¿no? YouTube Sabas. Lucas Rivera, Automosil. Vale, acá tengo una Barroji. Acá está Barroji, genial. Primer dúo con Barroji. A francazos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal donde yo nací. Genial, vamos Barroji. Con la nariz de payasito o de Rodolfo del Reno también podría ser. Voy a ver que tengo. Creo que he preparado chocolate hoy día. Voy a tomar chocolate en tremendo sol, porque sí soy yo. Y en la partida cometen casi nada. ¿Cómo estás? Con calor. Pues genial. El Barroji más noche.
Taran, taran, tan, tan, taran, tan, prra, pa, 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 pam, pam, prra, pam. Esto viene. Pero Navidad llegó. Entonces, ¿cómo puedo jugar contigo? Estoy en región de Estados Unidos. Ah, entonces no se puede, tío. Por el tema de las regiones, como siempre lo he dicho. Las regiones cagan todo. Eh, con su singular nariz. No podemos jugar Free Fire, pero podremos jugar Left 4 Dead algún día. Uf, he minimizado esto, tío. Se ha quedado eso normal, ¿no? Sí, sí. Voy a saltar. Barroski, discúlpame. Saltamos para. Para Prismati, ¿te parece? Vamos para allá. Prismati, Barroski, vamos. Con su singular nariz. Taran, taran, soy el reno. Y es así. Y es así como comencé a jugar este modo de juego, tío. El modo francazos. No, sí, a Franco lo tengo, pero no sé por qué no me aparece en línea. Vamos a resolver ese tema, Franco, no te preocupes. Tengo, perfecto. Cada vez que caigo aquí, pues armas no hay. Vamos a ver, abajo. Arbustillo. Barroqui, genial. Botiquín. No quiero arbustillo porque no me complementa muy bien el arbustillo, tío. Voy a ver si tengo, logro encontrar arma de momento. Arbustillo, arbustillo, botiquín. Vamos a ver, ahora sí está complicado el tema de las armas, o me parece. Dos escudos de hielo. ¿Y las armas, crack? Bueno, el médico me decía. Creo que somos de los poquísimos que hemos caído por aquí, Vamos a ello. Es que también es un poco complicado porque me cago. Voy para allá. No, se ha bugueado. Genial. Tengo otro botiquín por aquí. Claro que sí. Vamos, arriba tengo que encontrar armas. Vamos, mi francotirador. Vamos, mi francotirador, que ahí viene. Que aquí está mi francotirador. Y no. Pues una mierda, tío. Y es decir, pues genial. Uf, 2 vidas para encontrar esto, tío. Me llevo el botiquín. Y me llevo más balas. Genial. Tengo un francotirador. Me gustaría tener uno más. No sé si me da tiempo venir hasta acá. Se cierra en 57 segundos. Me da tiempo. Vale, tengo 2 armas. Mochila no tengo. No puedo coger más armas. Mochila, 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 mochila. Chaleco por 3. Acá hay chaleco por 3. No sé si tendrá mi compañero chaleco por 3. Vale, me está haciendo que lo siga. Vamos a Rocky. Ay, mochila, 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 sí. Ah, mochila. Gracias, gracias, Rocky. Vamos, vamos. De hecho, tienes la mochila de dinosaurio. Vale, genial. Vamos a ello. Subimos, Estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tengo. Bueno, bueno, vamos, gracias. Tengo, Tenía bastante, de hecho. Bueno, 8 botiquines, ¿no seré yo el médico? No. Yo diría que bastante bien de momento. Setitas no sé si han desactivado este modo porque no encuentro setitas, tío. Entonces un tiro en la cabeza es un headshot. Y ya está, tío, no hay vuelta atrás. Yo entraría a esa casa que está acá. Barroque, no sé tú. Ah, setitas, tengo 3. Para usar coberturas yo entraría a esa casa. Porque nos vendría mejor, Yo creo que sí. Tengo escudo. Tengo botiquines acá más. Y más cositas, Voy a intentar ver si puedo localizar a alguien. Ya que somos 16 con vida y hemos caído en un lugar bastante lejano. Puede ser que sea la partida de la victoria de Barroque, ¿tú qué crees? Puede que sí. Puede que sea la partida de la victoria, no lo sé concretamente. He desactivado el tema del chat, se estará viendo feo. Porque lo he cerrado sin darme cuenta. Entonces lo voy a abrir cuando termine esta partida, tío. Vamos a ello. Si hay gente que está ahorita en el directo, puede dar like. Se agradece bastante. Un pequeño like no te hace daño, tío. Es más, engrandece en persona, tío. O sea, engrandece un centímetro más, tío. Vamos a ello.
A ver, crack, maquinola, Barroji. Pues estamos bien, ¿eh? Bien, 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 yo creía que sí. Puedes dejar un like como un fantasmón y salir de directo si lo decidas. Como un héroe sin capa. A ver, espérate. Qué raro que no vea gente en pique, ¿eh? Raro es. No sé qué tanto, pero raro es. Esa es la partida del sigilo. Ah, veo ahí. Ah, en la casa está el fondo, pero wow. Muy lejos. Vamos. Que me quedo sin aire. Voy a intentar hacer la envolvente. Para meterme a punto. Tengo 26 segundos. Creo que sí me alcanza el tiempo. Vale, vale, vale. Barroski se queda un poquito atrás. Pero nada, nada, Barroski es un crack. Va a poder salir de esta. Vale, Kusomeo Peak. Soy muertísimo, Soy súper muerto. No sé cómo estoy viviendo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué hace un arbustillo ahí arriba, tío? Parece, parece gente, tío. No es, no es. Porque brilla. Parece gente, pero ¿cuánto? Pero poco faltaba para que le disparase. Mira, que me parece gente, tío. Parece brilla. Los que brillan no son gente. O creo eso yo. Barroski, vamos, te sigo, Te sigo, Barroski, vamos. Guíame. Vale, entramos a esta casa, me imagino. ¿Este era tu plan? Barroski están arriba, ten cuidado. Barroski, ¿qué haces? ¿Qué haces, loco? Somos dos, tenemos la ventaja. Le dieron mochilas, qué asco, tío. 150, vale, vale, no importa dónde le des. Vale, vale, si tuviese... ¡Qué asco! A ver, complicado es. Vale, va a venir por acá. Genial. Ja. ¿Se fue? Está acá. ¿Te cree gracioso? Es el más gracioso de su colegio, Barroski, ten cuidado. 67. Barroski, cuidado. ¡Eh! Lo veo acá. Está muerto. Cuenta sus últimas horas de vida. ¡Joder! A ver, es complicado porque se mueve el desgraciado. Está muerto, Barroski, tranquilo. Tengo uno más allá al fondo. ¡Ganamos, Barroski! ¡Vamos! No sé qué hice, pero ganamos. Ya la partida no tiene sentido al final, tío, ya. Barroski. Bien ahí, Me gusta el tema, pero mira, como esto... ¿Te das cuenta de lo impreciso que son los disparos? No nos damos en ningún momento. Qué lamentable. Vamos a ello. Yo te dije que iba a funcionar, Barroski, No creíste en mí. Vamos. A ver, me falta jugar con mucha gente todavía. En Super Dúo. Franco me dice, agrégame, y juego con X que acabo de jugar también. ¡El oso mongue! El oso mongue está en mi directo, me muero. Me da un infarto. Es que esta mil... Uf, no, es un headshot entonces, definitivamente, Sudamérica. De Cristian Tomás Aguirre, soy de Sudamérica, como dijo Dami. Acéptame. Gusta, chao. Voy a... Navegador. Ah, bueno, yo lo tengo aquí, tío. Acéptame. Franco Gamer, te ha aceptado, tío. Discúlpame, Franco. Te has aceptado, tío. Te has aceptado. Te lo juro a un 100 que te has aceptado. Activamos el tema este de añadir solicitud. Sí. Acá está Franco, listo. No estás, pero...
Hablamos a Franco. Y Chris también está acá. Jackson, replay, Lautor, Marchil. Podrías jugar otra vez con Barroski, no está tan mal la partida. Pero me cago en todo, le he cerrado otra vez. He cerrado otra vez la... Apu, por favor. Krishna, después de tantos años de servicios, Leal, ya no quiero vivir. ¡Dame No, esa salchicha! ya no quiero vivir. ¡Dame esa salchicha! Oh, no. ¡No vale la pena! Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, Vivo a habrá esta pantalla. Perfecto. Y estamos otra vez aquí. Y Gamer Club. ¿Podría jugar otra vez con la Automozili? Que es que mira, te juro que yo agrego a Franco y no sé cómo no lo tengo. ¿Sabes lo que te diría que hagas, Franco? Acéptame, estoy mandando mensaje. Yo también te estoy hablando, tío. Acá estás. ¿Estás? Franco. Te estoy hablando, todo el mundo sabe que te estoy hablando. El tema este es que no te veo en línea. Si puedes agregarme tú, si estás en este momento, 11 y 8 segundos. Vale, estás ahorita. Alonso, pues claro que sí. Terminaba 15 personas y ahora 3. Pero, madre mía. Ahora, pero... te miraban 15 personas y ahora 3. Pero, madre mía. Pasa usualmente. En Twitch, ¿no? Sí, en Twitch sí tengo... A veces sí, a veces relevancia y a veces no. Depende de cómo sea tu contenido. A ver. Y Chris... Sebas... Franco me habló, ¿no? Franco está offline. También me dio cuenta de eso. O sea, no lo veo conectado. Vamos a jugar con Gamer Klaus otra vez porque la partida fue muy corta, la verdad. Y vamos a ir variando. A Franco no lo tengo. Le he hablado 3 veces. Nada, tío. Vamos con nuestro compañero Gamer Klaus, patrocinador del canal. Vamos a hacer... Tengo 3 personas solamente en Twitch. Madre mía. Me llamo YouTube Saba. Sí, YouTube Saba, ya te tengo agregado. Te envío la solicitud. Sale... te explico cómo es tu perfil, ¿vale? Sale una persona sin traje, sin skin y con nivel 0. Me sale un YouTube Saba. Si ese eres tú, jugamos la siguiente partida, tío. Pendiente está conectado. Las partidas no duran más de 6 minutos, así que... Complicado no es. Apu, sálvame de esta situación, por favor. Krishna, Genial. Vamos a ello. Gamer Klaus. Tendrá que... Gamer Klaus no habla, ¿eh? ¿Me escucha, verdad, Gamer Klaus? ¿Qué tal? Está, Gamer Klaus no es mucho de hablar. Taratán, tan, 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 tan. Yo igual hago directo en Omelette y en Twitch. Sí, te he agregado. Vamos, Gamer Klaus. La primera partida estuvo un poquito feía. Vamos para... Para Pick, no sé. Vamos para Cloud Tower. No he caído ahí, es las... No. Vamos con Tower, tío. Ya, vamos para Ponychok. Vamos para allá. Ponychok. Bueno, Ponychok hacia el borde estamos marcando. Vamos para allá. Al borde. Quiere ganar la partida, Gamer Klaus. No, se puede. Complicado no es, ya te digo yo. Pero... difícil... Complicado no, pero un poquito va a ser de campeo. Campeo Maximus. Con suerte hemos tenido la suerte de caer yo y vos por un lugar donde no había mucha gente. Ya estamos, yo diría, ¿no? Vamos para allá. Pasamos por medio de Ponychok. Pochinok, yo le digo Ponychok, ya se ha quedado en mi mente así de esa manera. Pochinok. Sí, Pochinok, Pochinok, Ponychok le digo. Vamos para allá. Es un poco conjugación de palabras que no creo que afecte a mucha gente. Voy en la casa esta que tengo frente mío. Vamos a ello. Encontrar armas, misión número 1. Arbustillos hay bastantes. Ese baile. ¿Puedes hacer un poco para que se arregle? Uf. ¿Esta casa? La casa bailarina le decía. ¿Y ahora? Ay, Dios mío. Nah, que me voy. ¿Qué cojones? ¿Ya listo? Muchas gracias. Qué bugueada he pegado ahí, tío. Chaleco por 3. Muy bien ahí. Arbustillo. Muro de hielo, aunque no lo suelo poner. Vamos a poner mano para correr más rápido.
Yo creo que en teoría, mira, ni siquiera puedo pasar este murito que es de 1 metro. Veo gente al fondo en la casa esta. Mira, explico un poquito para la gente que no... Ah, tengo arma. Sartén, perfecto, unos huevitos me puedo freír, ya está. Vale, voy a hacerle envolvente porque gente no tengo. Gamer Claus, me acerco a Gamer Claus. Lo mejor que puedo hacerlo. Tengo en la casa grande y lo sé. Perfecto, arma. Genial, Franco. AW, partidas AW se llaman estas. Juego Franco. En modo noche. Lo cual tengo saber menos gente, tal parece. Nos movemos. Tengo solo 25 balas, así que... Yo creo que es... No, ese no es. Gamer Claus, ¿cómo estás? Me junto con Gamer Claus a ver si... Tengo gente ahí, Gamer Claus, tengo gente ahí. Veo gente acá. Dirección en esta casa, métete adentro porque hay gente por fuera. Muerto, uff, what the fuck. Me decían el francotirador. Vale, acaba con él, acaba con él. Vale, voy a tirar uno más por si acaso. Genial, Gamer Claus, genial, bien ahí. Tenemos gente... Bueno, no sé si lo sabe Gamer Claus. Tenemos gente aquí... Voy a abrir el micrófono, ¿vale? Gamer Claus, tenemos gente en dirección 255, la casa más grande. Ojo con eso. Te escucho, te escucho. ¿Vale? Vale, también tengo que arreglar si... Voy a activar el micro, tengo que arreglar el tema del audio porque mi voz las tengo un poco más fuerte que el juego. No sé hablar, tío. Esto aquí, vale. Modificaciones de audio, de momento de riesgo. Vamos a ello. Opiniones, pues muchas. Soy Chris en Twitch. También quiero ser, please. ¿Puedo ser moderador, por favor? Sí, Adolfo, estás en Twitch. Lo voy a hacer, es complicado para mí. De Semantis, ¿cómo estás? Es un poco complicado para mí, ya lo digo, porque no tengo abierto el Twitch. O sea, yo no hago restream chat, o sea, no hago un streamer con monitoreando el tema del Twitch ni el YouTube, sino lo que hago es poner el tema de los comentarios en en un pequeño borde de la pantalla, verán ya, en un pequeño borde de la pantalla que me permite leerlos. O sea, ver el juego y el borde de la pantalla donde estoy leyendo los comentarios me tapa el botiquín y me tapa la mochila. O sea, no puedo oprimir la mochila. Por un bordecito tengo que oprimirlo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Gamer Claus. Estoy aquí. Y el temilla este es... No te preocupes, no te preocupes. El tema del Twitch es siempre así. Pero bueno, de momento, vamos a hacer lo posible. Sabes que puede verte... Puedes darle a seguir en Twitch. No digo esto, no digo... Voy a decirlo. Ya sabes que puedes darle a seguir en Twitch si quieres ver los directos y si quieres estar en nivel competitivo, pues puedes hacerlo también, de igual manera. Vamos a ello. A ver, abajo... No sé si tengo gente. La gente que me conoce sabe que yo era un caster de Dota. Caster de Dota. Y me ha interesado mucho este juego. Pero como no hay torneos, o sea, en Sudamérica no hay torneos, no ha habido ningún torneo en Sudamérica más que el que hubo, pero no tenía tiempo para hacerle un casteo debido, pues muy mal ahí. Vamos, Gamer Claus. Hace un calor de los juegos donde estoy viviendo, tío, que me quemo, tío. Pero como el techo de Calamina, donde estoy yo, justamente, en mi cuarto. Me cago en todo, tengo gente acá. Por cielo malo aire, bah. Genial, Gamer Claus, vamos. Uf. Muerto. Cabeza, tío, máquinas, somos unos máquinas, vamos a ello. Voy a ver si puedo coger botiquín, me llevo... Bueno, botiquín tengo, Dios mío, dos headshots, ¿eh? De buena suerte. Mira, tengo un hack ahí al fondo. No, pensé que se iba a mover. 77, nah, se mueve mucho, tío. Nah, no, lo perdemos.
Quedan 4. Quedan 4. Somos 2. Mira, este men creo que está solo, ¿eh? Queda él y un copy más por acá, creo. Yo te podría decir eso, crack. A ver si lo puedo disparar yo. Nada, se va. ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le... Nada, camperitos. Camperitos le decían. No, está en este. Está en el murete, tío. Tenemos el punto, tenemos el punto de ventaja. No. Me cago en todo, tío. Qué salado, qué mala onda, qué mala onda. ¡Ah! Tío, quita mucho, quita mucho. No, Gamer Klaus, hemos muerto. Si me dan, he muerto. Ya estamos muertísimos. Todo depende de mí. ¡No! ¡Ah! Estaba muerto, tío. No, debí correr. Pensé que faltaba... Ah, le he cagado, Gamer Klaus, Bien ahí, pero le he cagado. ¿Por qué me informas de cuánta persona estamos viendo? Nada, tío, como que me vea uno, pero que le guste cómo es la partida, genial, yo, contentísimo. Yo soy follow, muchas gracias, Adolfo Wower. Ojo en eso. Vale, muy bien ahí. Si puedes compartirlo con la chica que te gusta, también se agradece bastante. Solo con la chica que te... Tengo a Alex. Lo tengo a Alex, voy a agregarlo una vez porque Alex estuvo todo el día spameando. Alex, tranquilo, no te muevas. Vamos, Alex. Alex es nivel alto, Alex es un nivel... ¡Guau! Vamos a perder puntos, Alex. ¿Estás seguro de esto? Pues vamos a darle. De hecho, voy a leer los comentarios. Pues vamos al juego. Vamos a ello. Apu, sálvame de la situación incómoda. Krishna, después de tantos años de servicios, Leal, ya no quiero vivir. ¡Dame esa salchicha! ¡Ya no quiero vivir! ¡Dame esa salchicha! Oh, no. ¡No vale la pena! Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Jo. Wow, Jingle Bell, suenan las campanas. No, ¿es mi primera partida con Alex? Creo que sí. Alex, que me estuvo spameando desde hace un buen rato que lo agregase. No sé cuánto voy directo, voy... hora y pico, Ahora con 2 minutos. Voy a hacer un directo de 2, no sé, dependiendo de cómo va, a 3 horas. Pero voy a cogerme el móvil porque no sé dónde cojones le he puesto. ¿Dónde he puesto el móvil? Es Alex, el Young. Alex. Mi móvil lo he perdido, tío. El micro se me movió, me cago en todo. ¿Se escucha horrible? ¿Se escucha horrible? A ver, es muy el micro si no me cuenta, tío. Se escucha bien, ¿no? Por favor, si quiero saber lo que estén ahí. Que me diga una sola persona si se escucha bien. Yo diría que sí. Salto, Alex, te he dejado solo hace un buen rato, así que voy a buscarte. Alex, ¿dónde estás? Alex, ¿estás ahí, tío? Pues voy a intentar llegar a donde está Alex, que vendría a ser por aquí. Alex, llego, no te preocupes. ¿Llego? No, Alex. Que seas feliz, tío. No llegué. Vale, si sobrevives, nos vemos en la final, tío. No se escucha bien. Lo único que no quiero es que se escuche muy mal, tío. He visto a alguien, creo. Sí. Ay, Dios mío. Arma no tengo. Es agua. Alex, por favor. Hijo de puta. Nada, sin arma. Sin arma es complicado eso. Necesito buscar un arma ya. Vale, se me está crasheando un poco el juego, así que lo más seguro es que voy a cerrar el chat por un momento, así que igual... Les he mandado solicitud, voy a agregarles en poco tiempo saliendo esta partida. Como
tremendas partidas con esas piernitas que estoy viendo ya. Es una caca. Es una caca esta vida, tío. A ver. Qué mala suerte, tío. O sea... Qué mala suerte, crack. Qué mala suerte. No tengo armas. Me llamaban Yang sin armas. Porque pues no tengo armas. Alex cayó. Discúlpame, Alex. Discúlpame. No te voy a poder salvar, Alex. A 4 kilómetros de mí. ¿O esto? Vale. Te recordaré en mi memoria y en mi cabeza. Vamos. Alex me hace una partida más, tío. Discúlpame, Alex. A ver si puedo hacerme la épica y matar a todo el mundo, tío. He visto unas piernitas andantes por ahí, así que... Ah, acá están las piernitas, tío. Las piernitas. Las piernitas. No son las piernitas. He visto unas piernitas andantes. Son esas. No, me cago en todo. Es que llegué a un headshot, pero no se marcaba el puntito rojo, tío. Entonces no estoy muy seguro de si le iba a dar o no. Cago en todo, tío. Ya sabe dónde vengo. Ah, me la juego. Por Alex, Por Alex. Me cago en todo. Enfrentamiento y ahí, tío. Pero bueno. No, me cago en todo. Qué asco, qué caca, tío. Piso, vamos, 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 vamos. ¿Vas a, ¿vas a salvar a tu compi, pedazo de basura? Nah, no lo puedo dar. Tengo uno más arriba, que me va a tocar los huevos ahorita. Me imagino que... Se me disparó esa dirección. Nah. Estoy súper mal, tío. Estoy súper mal ubicado. Aparte de ese crack que tengo allá arriba, tengo dos más abajo. Dispárame, 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 pedazo de basura. ¡No! ¡Ah! Pensé que llegaba, tío. Nada, 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 estoy muertísimo. Estoy súper muerto, tío. Nada, lo malo es que son malos, tío. Lo único, mi ventaja es que la gente que dispara con esto usualmente es mala. Nada, si pudiese controlar la caída de bala. Guau, cuánto que me hubiera hecho de momento. Vamos. Corremos, crack, no te detengas. Vale, no tiene ángulo, no tiene ángulo. Sí, sí, tiene ángulo. Tengo uno más abajo, así que ojo con eso. Vale, genial. Me mataron. Con sus cosas. Botiquín, botiquín, botiquín. ¡Ah! ¡Coge el botiquín! ¡Coge el botiquín! ¡Ay, Dios mío! 2 horas para sacar ese botiquín, tío. No, no voy a matar esto. Vamos, seguimos vivos, No sé ni cómo, no sé ni cómo. Pero seguimos vivos, crack. Me cago en todo, ya me laté yo mismo, tío. Me he latado yo mismo, crack. Me he latado yo mismo, ya te digo yo. Soy subnormal. Me acabo de atorar con un murito, no sé de dónde. ¡Pero párate! ¡Pero! No, juego bien. Ha jugado la cobertura perfecto. He estado en una mala situación casi todo el día. No he estado en una zona cómoda en todo el día. Una zona donde puede decir, pues acá nadie me dispara. Bastante bien. Creo que lo último que hice fue una estupidez. Ya tenía la zona, debí esperarme un poco más, debí esperar cómo se movía el equipo y matar a uno. Tuve 2 errores en teoría. Vamos a ello a ver cuánto vamos de parte nivel. Ya no hago directo con usualidad, con
tan usuales y ya me siento cansado, tío. Juego 3 horas, creo, o algo así. O alrededor de eso. Si no mal recuerdo. Vale, estaba rojo otra vez. No, pero... ah, Brandon, el cosito. Gorosito. Brandon Gorosito estaba, mena, tú, tío. Yo pensé que Brandon Gorosito me estaba buscando. Me han hablado. Andy Suárez está acá también. Ah, no, pues estás conectado. ¿Estás? ¿Sí estás? ¿Dónde estás, man? Lo voy a escribir. Eh, 11:28, sí, sí está, sí está. Vamos a ver si Franco me puede invitar. Vamos, Franco, te espero la solicitud. Y ver si... No sé si desde el móvil puedo hacer moderador a la gente, tío. Voy a ver. Franco, espero que me... Espero la solicitud en cosa de nada, tío. Voy a ver si puedo hacer los moderadores que querían que sea moderador. A ver si se puede crack. Pero ya te digo yo que es bastante difícil. Pero vamos a ir. En Twitch, ¿verdad? Pero no se me bugué. No te bugues, no te bugues, no te bugues, no te bugues. Vamos. Vale. Van a verlo un poco más lento porque estoy accediendo a esto. Tengo 3 mensajes de ti. Tengo 3 mensajes en oculto en Twitch. Hola, hola, hola. En directo. Ja. No sé, tengo 5 personas viéndome en Twitch en este momento. No sé quién de ellos es el que me dijo que le hiciera moderador, tío. Nada, estoy ahorita en directo. Gordo Curi me acaba de invitar. Dúo, tío, dúo, por favor. Maxilia. No, no, Gordo Yuri. El, el modo de Franco. Dijo el modo de Franco, tío. Raptor, ajá está, By Raptor, que me hizo la Jan. ¿Cómo estás, By Raptor? Adolfo, ajá. Acá está. Vetar auditorio, expulsar auditorio, borrar mensaje, hacer moderador, ya está. Adolfo Moro, que me estuvo spameando el día esto. Convertir en moderador, ya estás. Moderador de directorio. Vamos a centrarnos en el juego. Vale, Maximiliano. El gordo Yuri está muy bien, pero el temita es que quiero jugar el nuevo modo. Quiero practicar bastante el nuevo modo, pero me está gustando bastante. Y creo que la mayoría también quiere ver como pillo aquí. Complicado es, me eché un par de headshots. No me digas que no has visto un par de headshots míos. Porque sí habré hecho. Me he hecho unos 4 mínimo, Máximo 8. Mínimo 4. 4 headshots en la cabeza. Yo diría que sí. Ya. No. Franco. Estoy libre. Estoy libre. Alex, no. Invítame, cabezón. Invítame. Dale, invítame. Vamos, tú puedes. Perfecto. Franco 2006, después de mucho tiempo, vamos a jugar con él. Porque juego con Franco, creo, ¿no? Ah, no, Franco tiene la skin de Alex, tío. Pues vamos a ver cómo vamos a hacer en este día. Discúlpame. Ah, ya, sí, a ver, Raptor. Después de esta partida te puedo hacer moderador, porfa. Es que justamente en este... Te voy a hacer moderador sí o sí, así que no te preocupes mucho. El temilla este es que justamente como tengo solamente una PC activada, entonces solamente estoy haciendo todo desde la misma PC. Se me congela mucho cuando abro el Twitch y todo eso. A menos que te pueda hacer moderador desde el móvil, pero creo que no se puede. Y aparte que perdí mi móvil. Lo tengo los tres, ¿no? Está en YouTube, ¿verdad? También, ¿no? No creo que sea solamente en Twitch.
Sería un problema muy grande. Estamos dando que están los tres. Eh, vale. Se me ha malogrado el tema este. Voy a ver cómo es. No sé si estoy transmitiendo en. Pues así está mejor, lo puedo leer mejor. Franco Gamer. Ah, pues, voy a hablar del Franco. Franco. ¿Me escucha Franco? Digamos que sí me escucha. Voy a saltar. Prismatic, vamos Franco, vamos. Prismatic me parece una opción exuberantemente buena. No sé si estoy metiendo en YouTube, o sea, no sé si está yéndose. Ya que en el Steam Chat me dice algo raro. Entonces yo le creo mucho al Steam Chat, tío. La verdad. Soy el modder, me dice. La verdad es que sí. Eres el modder. ¿De qué región eres? Soy Sudamérica, by Raptor. Vale, estamos jugando con Franco. Estoy spameando todo el día en YouTube. Vale, genial. Gente, me cago en todo. No te vas, no te vas. Saca la cabecita, hermano. Saca la cabecita. Voy a hacer la envolvente a ver si puedo hacer. Ya quería. Disculpen si está caminando por el aire. Quería ordenar mi chat. En la rodilla, vamos. Franco, tenemos gente. Voy a hablarle a Franco. Franco, tenemos gente en 2 de 5, justamente al frente de nosotros. Tenemos gente ahí y aparte. Me cago en todo. Aparte hay un crack por acá. No lo veo. Se me pone negro la luz, ¿te das cuenta? Se vuelve un montón eso. A ver. Botiquines no tengo, así que voy a coger botiquines. Genial. De puta madre. A ver. ¿Por qué no siempre me mantiene informado de cuántos somos siempre en Twitch? A ver. Voy a ver. ¿Dónde me muevo? Nada. Qué campero soy, tío. No se van a mover. Es una cara ahí campeando como ratones. Podemos movernos para. A ver, Franco, ¿qué te digo, crack? ¿Para dónde? Es que me siento bastante inseguro porque. ¡Franco! ¿Qué tienes ahí, tío? Nah, el lag. Justamente un lagazo me. Hijo de puta. Vamos, Franco, vamos, sálvame. ¿Te da tiempo? Sí, sí, no vienen a rematar. Te da tiempo, te da tiempo. Te da tiempo justo, Franco, ¿qué haces? Vamos. ¡No te cures aquí! Franco, no te cures ahí. Sal de ahí, Franco, sal de ahí. Sal de la puerta, sal de la puerta. Curo uno más. Vamos, Franco, tenemos que movernos a punto, Hiciste ese follow en este momento. Muchas gracias por haberte informado. Aunque no sé por qué me forman tan. Vale, tenemos gente ya. No le voy a disparar a ese crack. Voy a intentar coger punto y jugar con cabeza.
Hijo de puta, se movió justamente. Genial. Uf, de un tiro muero, ¿ah? Creo que sí, 148, sí, de un tiro muero. ¡Bien! Franco se la sacó del bolsillo, ¿eh? No sé si es el mismo que estaba disparando o no. Ahora sí es mi partida más blandengue, ¿eh? Estoy un poco impreciso, bastante la verdad. Cuenta, vale. Complicado es, ¿eh? Franco, Franco, Franco. Me cago en todo. Nah, nah, nah. Mal, mal ahí. Mal ahí, Franco, ¿eh? Ya estamos como que chafeando un poco de lo que estábamos jugando bastante equilibrado. Mira ahí, de igual manera. Es que no sé, porque no entiendo, tío. ¿Te das cuenta? Ahora voy a revisar cómo va el tema de YouTube. Del YouTube. Mientras Apu me salva de la otra vez. Krishna, después de tantos años de servicios, Leal, ya no quiero vivir. ¡Dame No. esa salchicha! Ya no quiero vivir. ¡Dame esa salchicha! Oh, no. ¡No vale la pena! Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Que Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. No sé qué ha pasado. Creo que estoy jugando Franco otra vez. O algo así, ¿no? Franco, me has vendido, tío. Me has explotado. Vamos a ver, Franco. Oye, ese juego. Del tirón parece ser. Vamos a ver, reciente partida que viene del tirón gracias a Franco. La Navidad se fue. Pero volverá de acá a unos 365 días. No, 362 días. Sí. Estamos otra vez. Ya, mira. ¿Dónde hemos ido? Resident, por ejemplo, me gustaría bastante. Franco, no sé qué opinas tú, pero Resident está muy bueno. Resident Evil. La verdad, de mis juegos favoritos, bueno, para PC, vienen haciendo el Left 4 Dead, marcó un antes y después en mi vida, tío. Yo me acuerdo cuando íbamos a jugar en el internet. Acá decimos internet o ciber. Unas 2 o 3 horas de Left 4 Dead, entre 8 personas, tíos. Hacíamos enfrentamientos de puta madre. Qué buenos tiempos, tío. Me acuerdo que justamente en mi salón, que estaba en el instituto en ese momento, no había mujeres y decíamos, no eran mujeres, pero amigos sí que hay. Vamos a, yo caigo en esta casa que no es casa, en la gasolinera esta. Vale. Creo que mi luz va a ser un poco lamentable. Comenzamos con Wah. No, Franco Botiquín. No, lo entiendo mal. Y paso a abrir el Resident Chat otra vez. Lo he cerrado, sin darme cuenta. Lo puedo ir cerrando. Franco, prepárate, que tenemos gente en 240. Quiero dispararle, pero... ¡Ah, Resident Chat! No, disculpe, Resident Chat. Ay, Dios mío, Franco. Me debe estar odiando, ¿no? La verdad es que sí, y bastante. Discúlpame, Franco. Se me ha quedado el chat abierto y no puedes pararle a nadie, tío. Yo conozco las estructuras y no puedes dispararle por el medio, por el... No, por así me pueden matar.
¿Franco está conmigo o no está conmigo? Franco es decio. Ay, Franco. No, no lo escucho, está por acá. Ah, voy. No, no me va a dar. Es malísimo, es un manco. Vale, me acerco hasta y cojo cositas, chaleco, guau. Bien, perfecto, me viene de puta madre, vamos a ello. Voy a hacer la rodeadilla para tomar un mejor de ventaja. ¿Qué pasa si le disparo saltando? ¿Soy el puto amo? ¿Me considerarían el puto amo en este momento? Uf, casi, ¡No! Ya, que me quedé mucho tiempo parado. Nada, sabía yo. Yo tengo un amigo que se llama Jan y es de Argentina. Cúrate. No, no me puedo curar. Me va a matar. Franco, me va a matar. Ay, Franco. Ay, Franco. Tiro en la cabeza. ¡Qué falso! Qué falso este juego, tío. Qué falso este juego. Pero. Recarga. Es un normal, anormal. Clemente Rodríguez. Estoy muerto. ¡Franco! ¡Franco! Qué mala onda. Bajo y debajo. Franco, eres un puto amo, ¿sabías, verdad? Siempre lo supe, ya. Me muero, Franco. Me voy a curar. No, chao, Franco. Que estés feliz. Y nada, tío. Franco se muere, ¿eh? Franco, a ver, ¿Franco llega? Pues yo diría que no. No llega. ¿No llegas? No, no llega. Ya está muertísimo. Tu like, Franco. Lo bueno es que no perdemos puntos, ¿eh? Ya te digo que si perdemos puntos, complicado va a ser. Vamos a ello. Maquinola. Vale, son 11:45 aproximadamente. Bastante tiempo aquí. 1:28, tío. Barrogi, Mabro, Oroyu. Este men. No, Franco. Aunque lo sigue bastante bien, Franco, no te puedo decir que no. A ver. Está Game de Clavos también acá. Franco. O invito a Franco y ya está ya. No sé, tío. Ah, no, de YouTube estaba, sí está acá. Saba se llama este perro. Bueno, lo te agregué. Vamos a iniciar la partida y vemos que Apu me ha salvado de la situación otra vez. Krishna, después de tantos años de servicios, Lehan. Casi lo detengo. ¡Ya no quiero vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡Ya no quiero vivir! ¡Dame esa salchicha! No, vale la pena. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Que Apu se va de los Simpsons. 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 Vamos a ello. Apu se fue de los Simpsons. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Espérate un rato. ¿Me perdonas? Después de tantos años. Vamos a McClaus. ¿Dónde estamos, crack? Vamos a picar McClaus.
Vamos a pick, Gamer Klaus. Vamos a pick en la ciudad donde siempre pillamos. Vale, caigo bastante cerca, así que nos metemos a la casa y a lootear se ha dicho, crack. Acá tengo balas de Franco, que viene muy bien. ¿De qué país eres? De Perú. Vamos a ver, entramos a la caseta esta que promete. Y no hay nada, perfecto. Mi día a día, Gamer Klaus. Mi día a día, crack. Ah, no tengo nada, tengo mis puños, tío. Solo tengo mis puños para enfrentar a esos tíos. Vamos a la casa. Te sigo. Tienes arma tú. Te sigo. Yo soy de Argentina y vos de Perú. ¿Puedo jugar, Joaquín? Joaquín, ¿estás ahorita conectado? Jugamos una partida más, ¿eh? Tengo arma. Tengo arma. Tengo un puto bate. Vamos a ver. Qué asco, tío. Un bate. Uf. Pues poder no creo que podamos, ¿eh? Se puede jugar el modo escuadra de zombies, ¿verdad? Quiero hacer una escuadra de zombies, si no. Sería bastante bien. Francotirador, vamos. Recién tengo esta arma. Otro franco por otra mano. Un franco en cada mano. Y esto vendría a ser botiquín. Granada de hielo, que viene muy bien. Y nada, más. Esto es lo que necesitamos. ¿Planes que hacer? Pues la verdad no sé. Voy a seguir a McCloud porque él sabe lo que se hace. No tengo chaleco, me cago en todo, tío. Qué mala onda. ¿Sabes lo que le ayuda? Que sea de noche ayuda bastante porque la visibilidad es mucho menor. Es mucho menor. Si no, pues estaría muy bien. Game Club va subiendo desde arriba. Voy a seguirlo a ver si encontramos gente. Pero en pick, más de un campero hay. A ver, en esta caseta no hay nada. 85 tampoco. Vamos. Pero si veo gente, ¿ya qué está haciendo? Barril no puede ser. Nada, pensé que era gente, tío, pero era barril. Vámonos. Estamos como metiéndonos para el punto, lo cual está pues bastante bien de momento. A ver, crack. ¿Qué pedox? No. No, así que pedo 5. Hace hola, hola, ¿qué pedo 5? ¿Cómo estás? Makiman. Ya saben, los que brillan son los que no tienen gente. Los que no brillan son los arbustillos que, pues, lo más seguro que hay alguien ahí. Soy Sudamérica, crack. Sudamérica. Sudamérica Love. Hashtag Sudamérica Love. Vamos a ello. Tengo Franco, lo gasto muy bien. Y nada, tío. Si juegas una partida, pues agreguen, cracks. Si juegas una partida, puedes darle a seguir también si quieres. O a follow. El grandioso follow que cuesta como 5 vidas. Avanza, crack. Muchas gracias. Cuesta muchísimo. Este modo está bastante bien. ¿Qué este que hace Gamer Club? Ah, sí, está. Este modo está muy bien y el tema que sea de noche le da un toque bastante buenorro. Porque se puede cambiar más. Pensé que había escuchado gente, pero era Gamer Klaus. ¿Qué le dispara, Gamer Klaus? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Pero a ver, ¿cómo no le he dado? Creo que... ¡Me va a matar! Muerto, tío. En voleo, ¿ah? Sartén. Vamos, Gamer Klaus, te sabe el pellejo esta vez. Una por ti y mañana por mí. ¡Oh, joder! El punto, tío, que cansa muchísimo. Vale, avanzamos, nos movemos. Estamos en el punto, crack. Es malo y bueno a la vez porque...
Carajo, lo he puesto ahí ya, bueno, mejor, ¿no? ¿O no? ¿Por qué hice eso, tío? Estas cosas no sé ponerlas yo. Te sigo, vas a hacerle envolvente, ¿verdad? Vamos a ello. No lo voy a ver a nadie, es igualmente... Gamer, Klaus. Gamer, Klaus. Kilo crack. Vale, cúbrete, ven para acá. ¡Me cago en todo! ¿Dónde están? ¿Dónde? Dios. Ah, estaban en la parte de allá, me cago en todo. ¡Qué camperos! Y la arbustilla se quedó... Qué desgraciados. Esta es la manera más... mejor de jugar aquí. Apu, sábame esta situación, por favor. Después de tantos años de servicios, Leal. ¡Ya no quiero vivir! Dame ¡No! esa salchicha. ¡Ya no quiero vivir! Dame esa salchicha. No, no, No vale la pena. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Apu se va de los Simpsons. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Que Apu se va de los Simpsons. 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 Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Apu se va de los Simpsons. Que Apu se va de los Simpsons. Que Apu se va de los Simpsons. 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 Simpsons. Porque me olvidé cambiar la pantalla, Si no me fijo, pongo la pantalla con Apu se vuelve a los Simpsons. Modo zombie. En este momento jugando modo zombie. De zombie a de modo zombie. Te llaman Makiman a ti. Vamos, somos ahorita de nieves otra vez. No sé si mis últimas partidas porque voy pues casi 2 horas. 20 minutos para 2 horas ya. Pero vamos a ello. Esperando jugadores, claro que sí, yo siempre espero jugadores desde que tengo memoria. La verdad. Claro, ¿dónde estamos? Caleswa, ¿te parece bien? Caleswa, ¿verdad? Televeramente. Se va el tiro. Ya me clase a otro lado. Ay, Dios mío. No sé qué me pasa, que tengo problema con la gripe tremendo. O sea, tengo gripe en calor. Una mierda. Para allá, que se viene la última partida. Probablemente las últimas que vaya a ver este canal. Vale, sabemos que los zombies te dan bastantes objetos. Y usualmente en la casa encontrar armas recortadas. Por ejemplo, mi casco. Me cago en todo. Chaleco. De puta madre. Pero vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Se me quedan tranquilitos, ¿vale? Como no le di como...
Llévate la recortada. Llévate la recortada. Genial. Y esto. Y chaleco. El casco por 2 puedes llevarte. A ver, zombie. A ver, hijo mío. A ver. ¿Te vas? Muchas gracias. Haremos esto. Esto, bocacha de pistola no la necesito. Me estoy dando cosas que no necesito de momento. Tampoco. Esto sí. Y el mejor arma para matar zombies es cualquier arma corta, ya que no hace ruido, entonces pues la gente detecta menos que estés ahí. Tengo la M60 acá y la otra tengo la esta, tío. Me gustaría tener un arma como mira, tío. ¿Qué importa la SKS? Guau, genial para tenerla como, porque tiene la mira integrada, lo cual viene bastante bien. ¿No me deja recargar esta arma? Genial. Estoy con Game Close, así que muy bien ahí. Vamos a lootear todo esto y intentar conseguir loot para enfrentar la final, que va a ser... Me cago en todo. Tú dispara, que me clavo. Yo voy a lootear. Sí. Lo bueno es que los zombies quitan muy poco. Tengo un casco, un chaleco por 2 allí, así que me lo cojo. No, 2. Se parece por 2. Vamos a entrar adentro. Accesorios. Casco del 1. Lamentable. Los clavos están bastante cómodos de momento, parece ser. Escopeta recortada. La escopeta recortada está bien, pero... tiene sus defectos. No, mi personaje... Lo como un puto amo porque se acaba de quedar corto hace mucho tiempo. Gente no hemos visto extraño, de momento. Y el mercado muy confiado va. A ver, tengo chaleco por... lamentable. Todos los materiales son por 1, La única arma que me voy a llevar es esta. Ah, voy a botar balas de las verdes. Y voy a cogerme la SMG. Y nada más. Necesito a la SMG. Me gusta la arma, la P90, aunque no es totalmente su fusil, pero viene bastante bien. Vámonos. Verga, me está enfrentando a un par de zombies. Yo también voy a pasar por ellos. Ya que los zombies no te delatan. Los zombies no te delatan como tal. Te delatan tus disparos. Hace que la gente que está cercana a ti a un radio de 100 metros sepa dónde estás. O más o menos, por así decirlo. Vámonos acá. Pues botiquín si hay. Voy ahí. Otro botiquín. Genial. Un rey los botiquines me decían. El médico de Free Fire. Pues para serte honesto, competitivo debería jugarse así. Alguien que sea como, por decir, el carry. Me cago en todo, que hay un crack acá. Muerto. No sé si tenía loot, voy a buscarlo. Capaz tenía buen loot. No sabemos nosotros. El drop casi nos ve. Mira, térmica, muy bien ahí. Vamos a ver qué tenías. Buen hombre. Pues, caquita. Tenías caquita en tu mochila. No sé. El drop pasa por ahí. Ya sabes que cuando el drop puede detectar personas. Nah, tenemos gente al fondo. La MP60 la tengo acá. Tenemos... creo que arriba del todo, ¿no? Es que el muñeco de nieve era gente, me cago en todo el mapa. ¡Para este que me tapa! Vale, vale. Estás por acá. Mi colega lo ha matado. Nada, se me está bugueando mucho, tío. Bien, Gamercloud, bien, se me está bugueando demasiado.
No sé si hay ven que hay un pequeño bajón de FPS, pero no es por el internet, sino es por yo que sé, el juego. No quiere que gane. Me acaba de salir una advertencia de no sé qué cosa. Ay, Dios mío, vamos, Gamer Klaus. Te los bajas, estoy muerto. Nah, todo depende de ti, tío. Bueno, ahí está la partida. Está teniendo lag, ¿verdad? Hay mucho lag en la transmisión, pues, ¿qué le puedo hacer, tío? Nada más. Pero bueno, creo que sea una buena transmisión después de mucho tiempo, así que es igual si estás en Twitch o en YouTube, antes de nada, puedes salir de este panorama, de regresar, puedes darle like, que eso hace que me ponga a pensar que pues vale la pena hacer transmisiones, tío. Nos vemos en una transmisión, nos vemos. Rubén Gamer, YouTube, XXX. Espera que te agrego. Me dice, ¿puedo jugar? De hecho yo me estaba yendo porque el internet va un poco jodidete. Vamos a ver a Rubén Gamer, YouTube, que no sé cómo se llama. Voy a ver si está en línea y nada, paso a despedir el directo de terror de Free Fire. Nueva aventura. Baby, Maluma Baby. Vamos a ver si me da el tiempo. Cargamos pantalla de árboles versus jeeps. Ganarán los árboles. Genial. Ya. Genial. Tengo a Gamer Klaus aquí. Pero aquí están acá. Está Benjamín también. Está Milk otra vez. Ahora la Milk. ¿Qué pasó? No, me cago en todo. ¿Qué pasó? Voy a darle Milk. Susurrar. ¿Qué fue, men? ¿Qué fue, men? Listo. Y voy a ver si hay solicitudes como me acaba de mencionar el crack. Solicitudes. Pues no, ya es. Me paso a despedir. Soy Edixon. Nos vemos en un gran directo. Si es que